Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: toda la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. O sea, Dios hablando a través de su palabra. Y dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir con justicia. Y bien, en el día de hoy, el tema de este estudio y es: Dios te fabricó y te dio un menú llamado Biblia. Entonces, la palabra de Dios dice que toda palabra es inspirada por Dios. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia es el 100% Dios hablando al hombre, a la humanidad. Recuérdense que Dios en el principio, cuando hizo a Adán, dijo o dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que Dios nos fabricó de una forma especial, como dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que tenemos la imagen de Dios, y la imagen de Dios es que Dios tiene ojos, tiene oídos, boca, manos, brazos, y tiene la función como tenemos nosotros los humanos, que tenemos ojos, oídos, manos, brazos, pies. O sea, Dios es un ser vivo, espiritual, espíritu, es un espíritu. No lo vemos físicamente, pero es real. Y somos hechos a la imagen y semejanza. ¿Qué es semejanza? La semejanza es Dios en su esencia, tal y como es Él. Un Dios que es un creador, es creativo. Él hizo el universo, Él hizo todo y nos hizo a nosotros los humanos. De manera que somos hechos por la mano de Dios. O sea, te voy a explicar mejor. Dios hizo una fábrica de humanos. Así como la gente hace fábricas, inventan celulares, televisores, radio, pues Dios en su fábrica, aparte de todo lo que Él hizo, el universo, los animales, los planetas, donde Él vive, ideas de Dios, también Dios dijo: bueno, ahora voy a ser humano. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Aparte de eso, nos dio la palabra de Él, que es un... Usted sabe que cuando usted va a un restaurante, a usted le dan un menú, como dice el americano, para que usted escoja
lo que va a comer. Ahí dice de todo lo que hay de comer, de beber. Y usted elige qué comer, qué beber. Cuando también usted compra un celular o un televisor o cualquier producto, siempre viene en la caja el menú que dice, lea las instrucciones, lea bien para que usted sepa cómo trabaja el televisor o el celular o dicho producto que usted haya comprado. Pero muchos, la mayoría de las veces, no leen. Y si lo leen por encimita, pero no se enteran de todo lo que dice el menú, la cual es muy importante saber. Porque por eso muchas veces la gente compra, por ejemplo, un televisor y no saben programarlo bien, no saben todas las funciones del televisor o el celular y desconocen muchas cosas que tiene el televisor o el celular que se puede usar, pero la persona como no lee las instrucciones del menú, no se entera de los beneficios que el celular o el televisor tiene para usarlo con mejor calidad. Así es la palabra de Dios. Dios nos fabricó. Somos humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios nos dio un menú llamado la palabra de Dios, la cual muchos que dicen ser llamados cristianos se llaman ser llamados cristianos porque solamente conocieron la parte que dice Juan 3:16, porque de tal manera que Dios amó al mundo, envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Saben que fueron salvos, saben algunos textos bíblicos, saben textos, por ejemplo, de vivir en santidad, de orar, de ayunar, de leer la palabra. Saben algunos textos, pero en realidad no saben todas las promesas que Dios tiene en su menú, o sea, la palabra de Dios, para beneficio de él mismo o de ella. Y entonces, al desconocer el menú de lo que dice la palabra de Dios, entonces muchos ahí es donde dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que la Biblia promete, que la Biblia, la palabra de Dios, el menú, dice que tú tienes que hacer para que te resulte tu oración. Por ejemplo, en la oración hay está en el menú de la palabra que dice que hay que orar. Entonces, ahí nada más ya se quedan. Saben que tienen que orar, pero no conocen, como dice Jesús, por ejemplo, que el Señor le dijo a los discípulos, cuando un día los discípulos le dijeron al Señor, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar el Padre Nuestro. Entonces muchos desconocen cómo orar, cómo hablar con Dios, y ahí se cuelgan y no reciben las promesas de Dios. Sus oraciones no son contestadas porque no se informan bien de lo que Dios exige en la oración, de lo que Dios pone o puso en sus leyes, en la palabra, de que tú tienes que orar, pero hay requisitos. Para Dios contestar esa petición, hay requisitos. Entonces muchos no leen la palabra, no leen el menú, no leen las enseñanzas
lo que tienen que aprender para orar efectivamente. Entonces, por ejemplo, muchos creen que solamente orar es hablar con Dios y ya, pero no leen las partes que dice, antes de orar tienes que perdonar, tienes que, tu corazón tiene que estar limpio, tienes que tener amor con el prójimo, amar aún a tus enemigos y perdonarlos, lo dice la Biblia. Entonces esas partes o no les gusta leerlas porque no les conviene y están quebrantando esa instrucción que Dios está dando para con esa misma instrucción, si la siguen, Dios responder a su clamor. Porque recuérdense una cosa, que Dios respeta sus leyes, Dios respeta su palabra. Y cuando Dios dice una cosa, Él no miente. Y Dios escucha y Dios responde a las oraciones. Pero si tú quebrantas, aunque sea un texto, por ejemplo, que dice que hay que perdonar y tú tienes rencor en tu corazón o X cosa en tu corazón que tú sabes que está mal y estás quebrantando, ese solo versículo, esa sola instrucción del menú que dice la palabra, para en orden a esa instrucción, si tú la sigues, Dios, como respeta sus instrucciones, Él dice, ok, has perdonado y como tú has cumplido con el menú, con lo que dice mi palabra, has estado de acuerdo. En otras palabras, has estado de acuerdo con lo que dice ahí y por cuanto lo has vivido, lo has cumplido y lo estás llevando en regla, pues yo, Dios, me comprometo a responder tu oración porque yo no miento. Y todo aquel que cumple y vive mis mandamientos, su oración será contestada. Así que Dios nos dio un menú llamado la palabra de Dios. Y por medio de ese menú tenemos las instrucciones de aprender lo que dice ahí para poder ser efectivo en los caminos de Dios en todo. Para que Dios pueda sanarte, tienes que vivir conforme a lo que dice la Biblia, tener fe y creer que Dios te va a sanar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así hay muchas promesas que Dios tiene, pero si no sabemos cómo leer y no sabemos seguir esas instrucciones, no vamos a tener una vida cristiana efectiva, sino más bien mediocre. Y Dios no quiere que seamos mediocres. Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Él. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios nos ha dado una potencia de ser hijos de Dios con sabiduría, poder, entendimiento, dominio propio, autoridad. Esto es algo grande. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos el poder de ser creativos, el poder de tener ideas, de hacer cosas grandes, poderosas en las manos de Dios. Tenemos el privilegio de ser hechos, fabricados por las manos de Dios.
O sea, que somos una potencia, porque Dios es potencia, Dios es poder, Dios es autoridad, Dios es todo lo más hermoso y bello en el mundo. Dios nos hizo bellos, hermosos. Dios nos hizo poderosos, somos hijos de Él. Entonces vamos a usar la Biblia, el menú, vamos a usar las instrucciones que Dios nos ha dado para poder funcionar como Dios quiere que funcionemos. Porque, oiga bien, si usted no lee las instrucciones, no se informa del menú, usted va a vivir una vida mediocre. Y es por eso que muchas veces, lo digo por experiencia, muchas veces yo mismo he vivido una vida mediocre, una vida estando en el Señor, no efectiva y a veces en caída, pero por eso, porque nos olvidamos de seguir las instrucciones que dice el menú, la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea que cuando tú lees la palabra, te trae la inspiración. Inspiración significa que tú te motivas a hacer lo que dice las instrucciones de la palabra porque sabes que hay beneficio que Dios tiene, hay promesas. Y entonces al tú saber que hay beneficio, que hay promesa, te motivas a seguir las instrucciones de Dios porque la Biblia dice que es inspirada. Tú te inspiras y dices, yo tengo que aprender el menú, tengo que aprender lo que dice las instrucciones para entonces yo seguir las instrucciones y entonces caminaré efectivamente en el espíritu, caminaré en lo sobrenatural, haré proezas, abasenda con Dios, haré milagros, haré proezas, grandes cosas, porque Dios está conmigo, me hizo a su imagen y semejanza. Déjame decirte, Dios te hizo diferente al otro. Tú eres tú, nadie es como tú. Dios nos hizo únicos, diferentes. ¿Sabías que cada ser humano tiene diferentes huellas? Nadie tiene las huellas iguales. Cada cual tiene las huellas diferentes. Eso quiere decir que Dios te hizo con una identidad diferente. Pero no quiere decir que tú eres superior al otro, ni mejor que el otro. No, significa que nadie es como tú, que aunque te quieran copiar, nadie es como tú. Por eso, cuando Dios te da un ministerio, te da dones, nadie te los puede quitar. Dios te lo dio a ti, es para ti, y no hay nadie que te los pueda quitar, porque Dios, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que los dones son irrevocables, que el ministerio es irrevocable. O sea, que lo que Dios te da es tuyo. Muchas veces, cuando te descuidas, o te descarriaste, o pecaste contra Dios, aún estando descarriado, aún tú habiendo pecado con Dios, Dios lo que hace es que esos dones, ese ministerio, los pone en un, vamos a decir, los laquea, le pone candado vamos a decir, en un cuarto específico, como decir, cuando la gente va y ponen cosas afuera, las meten en un sitio con candado, pero están ahí, son de ellas, son propiedad, es un garaje, como usted quiera llamar. Así es Dios. Dios pone esos dones, ese ministerio, les pone candado en lo que tú te levantas, en lo que Dios te levanta, y vuelve el Señor, saca el candado y esos dones vuelven a operar en ti. Ese ministerio vuelve a operar en ti porque los dones son irrevocables, lo dice la palabra de Dios. Por eso, nunca te dejes, si la gente, porque Satanás usa la gente y muchos pueden decirte si tú has caído, no, como Dios te usaba, o que ya tú no vas a ser igual, y te tratan mal y dicen que tú pecaste y te condenan, pero la palabra de Dios dice que si tú te humillas
Esos son los secretos de las promesas de Dios, que si tú sigues la instrucción y tú lees y dice la Biblia, el que se humillare alcanzará misericordia, porque Dios no rechazará un corazón contrito y humillado. Y cuando tú te humillas y le pides perdón a Dios, Dios te levanta, te restaura mejor que antes y te usa con más poder y los dones fluyen y Dios vuelve y abre puertas. Las puertas que estaban cerradas o que el hombre te cerró, Dios comienza a abrir puertas, porque cuando Dios abre puertas no hay diablo, ni demonio, ni hombrecito que te cierra la puerta. Dios comienza a operar en ti, Dios te abre puertas, Dios saca los dones y el ministerio y te los da con más poder porque tú te humillaste y vienes con más experiencia y vienes con más coraje, vienes con más autoridad y poder y dominio porque tú aprendiste la lección, aprendiste el menio de lo que dice la palabra de Dios. Así que somos más que vencedores y cualquier caída, oiga bien, cualquier caída que hayas tenido, si fallaste o pecaste, todos pecamos, todos fallamos ante Dios de una forma u otra. Nadie es perfecto, solamente Dios. Simplemente Dios quiere que te humilles y Dios te levantará con poder y gloria, porque Dios quiere levantarte y usarte con más poder, porque por eso Él te hizo a su imagen y semejanza y te dio la palabra inspirada por Dios para que tú puedas corregir tus caminos, te endereces en tus caminos, para que tú instruyas al que no conoce, para que tú enseñes la palabra, la prediques y así puedas ser efectivo siendo un mensajero de Dios, instruyendo, enseñando, redarguyendo, exhortando, como dice la palabra, pero con toda paciencia y con amor y con justicia, porque la palabra de Dios es justicia. Así que no podemos predicar algo que es injusto ni poner a Dios como un ogro, porque estás mintiendo, estás engañando a la gente. Eres un falso profeta, un falso ministro. Dios dice, habla justicia, porque Dios es justo y es bueno. Y si alguien pecó, ahora digo yo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que bendiciones, este CR7, que siempre está contigo. Y bueno, ya pronto trae más mensajes y estudios, porque estoy aquí, porque Dios me puso aquí, para que seas edificado, bendecido por la palabra. Ora por mí, yo por ti, también estaré orando por ti. Y la palabra de Dios es autoridad, autoridad y poder. Amén.